Hoy hacemos el unboxing del objetivo más pro que he tenido en mi vida, así que después de la intro lo vemos. Pues sí, ya tenemos aquí el objetivo. Sony 70-200-2.8 G Master versión 2. Ante todo quiero dar las gracias a Fotoruano por su gran trato y excelente atención. Así que nada, vamos a pasar directamente al unboxing y vamos comentando cosas interesantes de este objetivo. Tenemos la caja Sony FE70-200 f2.8 GM OSS 2. Anda, menuda denominación. ¿Qué significa esto? Pues FE significa que la montura es para full frame, aunque también vale para PSC, pero bueno, que es exclusiva para full frame. 70-200 la focal, variable, un zoom. F2.8 solo pone un número F y eso significa que no es un diafragma variable, es un diafragma fijo. Tanto a 70 como a 200 podemos utilizarlo a f2.8. GM, que es, digamos, la pata negra en objetivos de Sony. Son los G Master y digamos que son el tope de las gamas de calidades de objetivo. OSS, que es el estabilizador de imagen, que viene integrado ya también en el objetivo, aparte de que en el cuerpo de la cámara tengamos o no, esto trae ya su propio estabilizador también. Y 2, que es la versión 2, una versión muy mejorada respecto a la versión 1, que no era mala. Simplemente que esta es mucho mejor. Pues vamos ya a ir abriendo la cajita y ver lo que nos encontramos. Aquí tenemos la extensión de garantía. Tenemos por aquí los manualitos, un taquito de papeles y el objetivo que viene ya y pesa. O sea, pesa, bueno, no pesa tanto como parece, pero sí pesa. Estamos hablando que pesa 1 kilo, ahora después lo veremos en las especificaciones. Viene ya dentro de su funda, así viene todavía más protegido. Y la funda tiene muy buena pinta, como veis. Una correíta para la funda, para ponerla en modo bandolera. El objetivo con su parasol. Y aquí nada más. Bueno, pues aquí tenemos el conjunto objetivo parasol. Quitamos las protecciones. Pues no pesa tanto. Un G Master. Mi primer G Master, ¿eh? Estoy súper contento. Bueno. Y el parasol. Esta puertecita, si la abrimos y tenemos algún filtro polarizador o algo, desde aquí, sin quitar el parasol, podemos utilizar dicho filtro. Bueno, pues aquí tenemos este 70-200 G Master 2.8 versión 2. Y vamos a ir viendo cosita por cosita. Como digo, se ve bastante liviano, comparado con otros objetivos. Yo, de hecho, el teleobjetivo que tenía en mi anterior sistema era el 70-300L de Canon. Un objetivo que no es luminoso, pero sí es verdad que es muy polivalente, ya que va de 70 a 300 milímetros. Y me da la sensación de que pesa incluso un poco menos que aquel. Yo creo que pesan igual o ahí. Pero este da la sensación de que pesa algo menos. Parece un poco más liviano. Y no sé cómo lo han hecho, porque quitarle tantos gramos, casi medio kilo, respecto a la anterior versión del 70-300 anterior, respecto a la anterior versión del 70-200 anterior, me parece una maravilla. Bueno, físicamente tenemos aquí la G en rojo. G Master, ya lo digo, es pata negra. Tenemos botones aquí abajo, aquí debajo de la G, y aquí arriba 3 botones personalizables para temas de enfoque o cualquier asignación que le quieras poner. Ya lo veíamos esto en el 200-600 de Sony. Y aquí tiene muchísimas cosas, muchas cosas que vamos a ir viéndola una a una, porque vamos, yo creo que es el objetivo que tiene más switches y botones de los que he visto en mi vida. Tenemos el típico switch del AFMF para enfoque automático manual, que esto se puede controlar directamente en objetivo, o en la cámara pues puedes ponerlo también. Más cómodo aquí, más directo, ¿no?
Full Time DMF. Esto sirve para que a la vez que utilizas el enfoque automático puedas también compensar manualmente dicho enfoque, una cosa que viene muy bien en ciertas ocasiones. También tenemos el switch del rango de enfoque, en el que lo podemos poner full, que enfoque todo el rango desde lo más cerca hasta infinito, o podemos ponerlo de 3 metros a infinito. ¿Qué significa esto? Pues que si estamos haciendo fotos a objetos que están más lejos de 3 metros, el enfoque va a ser mucho más rápido. Preciso va a ser igual, pero así va a enfocar más rápido. OSS on-off, que lo que hace es que activamos o desactivamos el estabilizador. Después tenemos el mode, que es el modo de estabilización. Tenemos un 2 y 3, que lo que hace es que estabiliza en los dos ejes, o puedes elegir otro modo que es solo horizontal o solo vertical. El Iris Lock lo que hace es que te permite bloquear el diafragma, lo que es la parte manual del diafragma. Después tenemos Click On u Off, y lo que hace es que te permite activar o desactivar los clics a la hora de cerrar o abrir el diafragma. Esto viene muy útil sobre todo en vídeo. Y hablando de diafragmas, aquí podemos tocar el diafragma en la misma rueda en la que nos ahorramos de estar tocando en el menú o en las ruedas de la cámara. Directamente tenemos la mano en el objetivo y vamos cambiando el diafragma. Si lo ponemos en A, pues funcionará como todos los objetivos normalmente, que no puedes tocar el diafragma desde el anillo. O si quieres, pues aquí tocas directamente y pones el diafragma que quieras. Igual que en el 200-600, nos llama la atención que para cambiar el zoom tenemos un cuarto de giro más o menos de un giro total. Una cosa que es muy cómoda. Aparte, cuando tocamos la focal, el objetivo no se extiende, y esto viene muy bien para situarlo en gimbals o directamente cuando lo tenemos en algún trípode, para que el peso no se desbalancee y caiga el objetivo para adelante. El anillo del enfoque es muy suave, muy agradable. El tacto es suave, la verdad es que se ve calidad. La construcción del objetivo está hecho en muy buena calidad, como casi todos los teleobjetivos estos de Sony. Tenemos este pie, tenemos este tornillo, en el que cuando nosotros ponemos el pie anclado a un trípode, simplemente aflojando este tornillo, giramos todo el conjunto. Por lo tanto, la cámara se podrá poner directamente en horizontal o en vertical sin tener que estar cambiando nada en el trípode. Directamente lo hacemos desde aquí, y eso es muy cómodo. Yo el otro día, usándolo en Madrid, la verdad es que me resultó muy cómodo cuando lo ponía en el trípode, y simplemente para cambiar de un plano vertical a horizontal solo tenía que aflojar este tornillo y después volverlo a apretar y listo. De hecho, tiene hasta sus marcas y todo para que no tengas que equilibrar nada más y tengas todo perfecto. Sony con este objetivo ha hecho un excelente trabajo en muchos sentidos, y es que mejorar lo que tenía ya era complicado, pero lo han conseguido, como digo, en muchos sentidos. Lo primero es que la lente es más nítida que la anterior. En algunos casos un poco más, en algunos casos un poco menos, pero es más nítida. Pero lo que más llama la atención sin duda es el peso. Está en torno a 1045 gramos, y es una pasada teniendo en cuenta que pesaba casi 1,5 kg la versión anterior. Por lo tanto, no hemos quitado casi medio kilo de peso en una lente que es mejor en todo, porque el enfoque es hasta 4 veces más rápido que en la versión anterior. Por lo tanto, este objetivo tiene toda la papeleta para ser el mejor zoom que existe en el mercado. Aunque vamos a hacer pruebas más exhaustivas con este objetivo, ahora mismo vais a estar viendo algunas fotos de prueba desde aquí mismo, desde mi terraza, en las cuales pues podéis ver la nitidez. Al hacerle un poco de zoom, pues se ve que la nitidez es espectacular, y claro, un f2.8 pues tienes un bokeh de maravilla y una luminosidad muy buena. Aparte que el estabilizador funciona muy bien, puedes tirar a velocidades relativamente bajas con muy buenos resultados, pero la definición sobre todo y la comodidad de este teleobjetivo para la clase que es una auténtica pasada. Y ahora pasamos a hacer alguna prueba rápida de vídeo en el que se ve como el autofocus funciona perfectamente, hace el seguimiento perfectamente este objetivo, y sobre todo que tiene una calidad bestial. Si eres videógrafo, cuando tengas que cambiar de diafragma de una manera activa, este objetivo te va a venir genial, porque vas a cambiar de diafragma sin ese clic que hace entre cambio y cambio de diafragma. Espectacular objetivo, sin duda tenemos entre manos, como dije antes, el mejor objetivo zoom que existe. Ya no digo de Sony ni nada, yo creo que en el mercado no existe uno con esta calidad-precio tan bueno, porque no olvidemos que el precio es alto, pero lo que ofrece es increíble. Estamos hablando de que su precio es algo más alto que la versión anterior, pero aún así, con estas calidades, con estas prestaciones, un objetivo tan polivalente,
pues bueno, tiene que tener un precio a la altura también. Yo cuando supe de él esperaba que iba a tener un precio bastante más elevado, y bueno, pues aquí tenemos este 70-200 de Sony G Master versión 2. Si aún no te has suscrito al canal, estás a tiempo dándole a suscribirse y a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si tienes cualquier duda sobre este objetivo o tienes alguna apreciación que hacer, te espero tu comentario en el cajón de comentarios. Abajo en el cajón de la descripción te dejo enlaces con el mejor precio del objetivo y aparte pues más información más extendida, ya que esto no ha sido un unboxing demasiado técnico, pero sí he querido dejar mis primeras impresiones y bueno, que veamos entre todos y todas cómo funciona. Sin más, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo.